Nosotros somos dirigentes sindicales y vamos a entrar a hablar con los trabajadores. ¿Cómo que vamos a entrar, papito? Mira, a ver, vamos a entrar como uso, es la Unión Sindical Obrera. Nosotros vamos a entrar a hablar con los trabajadores. ¿Está levantado qué? Está groserito, papito. Ya pasó, ya vamos a pasar, es todo. ¿Qué van a pasar? Si tienen orden de disparar, lo hacen. ¡Matar, que nos maten! Disparen si quieren, pueden disparar, señores. Disparen lo que quieran. El único Disparen, que yo quiero es Dios. ¡Dios! ¡Échamelo, vaya! Aquí hoy en día voy a matar muchos ejércitos, policías. Hasta el mismo gobierno lo matan a uno. Mismo gobierno, porque yo 10 años que trabajé con el gobierno. Yo tengo como la vuelta, hermano. Entonces apoyamos a la gente, hermano. Se acabamos de arreglar, hermano. Aquí nadie, la plaga no me apoya nada. El día que me maten, entonces ¿qué? ¿Me muerden mi familia qué? Las transnacionales o algunas de ellas, son responsables de crímenes de lesa humanidad, sino porque su acción de explotación de recursos implica la violación de todos y cada uno de los derechos de las comunidades originarias de los territorios. Implica, por supuesto, un despojo de tierras. Implica, por ejemplo, invadir territorios de resguardo indígena. Les pone escuadrones del SMAT para que repriman el descontento de los trabajadores de las comunidades, no cumplen sus funciones de control, no lo hace la Procuraduría, no lo hace la Fiscalía. Las multinacionales operan en Colombia con total impunidad, como lo ha hecho Pacífico Rubiales. Que no hagan inteligencia ilegal como la que ha hecho Pacífico Rubiales y utilizar esa información, no sabemos con qué finalidad ilegal. Es decir, lo que pedimos es que Pacífico Rubiales salga del país y que se respeten los derechos humanos en Colombia. No solo la seguridad privada de estas transnacionales sale a impedirlo, sino que la misma fuerza pública, el ejército y la policía salen a impedir que nosotros conozcamos de qué está pasando en esta parte del territorio. El hecho de que a un senador o que a un ciudadano del común de este país no se le permita acceder a vías públicas y no se le permita a dialogar con las comunidades y con los trabajadores, de hecho es un acto que atenta, o que atenta no, sino que lesiona la soberanía y que afecta al territorio. Y eso es lo que está ocurriendo aquí justamente en el departamento del Meta y en otros departamentos de Colombia. Múltiples trabajadores de empresa de seguridad física ISBI indicaron que desde el 2011, por órdenes de Pacific, se ha impedido que los organizadores del sindicato USO y sus aliados transiten por vías públicas y tengan contacto con los trabajadores de la empresa. Estas acciones han sido coordinadas con la fuerza pública y apoyados por bases de datos informáticas y listas negras con los nombres de los sindicalistas. Es decir, las normas funcionan solo alrededor de la empresa, la fuerza pública es destinada para la empresa a través de los convenios de colaboración que hoy, por ejemplo, en el caso del campo petrolero de Rubiales les tiene un batallón minero energético especial, un grupo del SMAT especial, miembros de la SIGIN solo para esa zona, disponible de la policía solo para esa zona. Y esta empresa termina teniendo un dominio total del territorio y de los agentes del Estado, perdiendo entonces el Estado colombiano el control de su zona. Lo que sucede es ahí donde los líderes comunitarios, cuando ejercen el derecho a exigir que se cumplan los acuerdos con las comunidades, empiezan a ser perseguidos, amenazados, empiezan a ser judicializados, amenazados por la fuerza pública y en el caso que ha sucedido, obviamente pues es objeto de investigación y tendrá que aclararse algunos líderes asesinados en zonas donde la influencia petrolera es muy alta. Se iba a la luz, un muerto, y a eso súmele los desaparecidos. La muerte de Milton. ¿Cómo van a matar a un man y a 10, 20 metros estando la patrulla de la policía? Y más arriba, en la otra esquina, había un retén de la policía. Según la Defensoría, en el año 2006, el grupo denominado Airbag
descendiente del grupo paramilitar AUC, logró establecer importantes niveles de control social en el municipio. Y para el 2011, surgieron múltiples estructuras paramilitares que se identificaron como los Cuchillos, Héroes del Bichada, Libertadores del Bichada y el Bloque Meta. Aunque las autoridades detuvieron a varios integrantes de estos grupos en el 2015, la población sigue denunciando de forma permanente la influencia política y económica de estos grupos armados al margen de la ley. De diferentes campañas mediante las cuales se plantea a las comunidades que las organizaciones sindicales somos el equivalente a las fuerzas guerrilleras o insurgentes en armas, en casos mucho más graves como el de el oficial Paipa aquí en el municipio de Puerto Gaitán en los hechos del año 2012, donde se atrevió a aseverar que tenían orden expresa de asesinar dirigentes sindicales de la USO por haber afectado la tranquilidad y la normalidad del municipio, pero ante todo la normal y constante operación de los campos petroleros. Exactamente el día 4 de diciembre del 2013 llega un grupo del CTI, de la Fiscalía de Bogotá, con cámaras y con fusiles y con armas cortas y largas, y pues rodeado en un operativo que parecía que fuera un narcotraficante. Y ahí me dicen que yo tengo una orden de captura y que tengo que ser trasladado a la ciudad de Bogotá. Nos acusaban de secuestro de 150 directivos de Pacific Rubiales, de concierto para delinquir, de obstrucción a vías públicas y de obstrucción a la libertad al trabajo. Estábamos pedidos a 65 años de cárcel, nosotros los 3 compañeros que fuimos detenidos ese mismo día. La empresa logra que la Fiscalía sea instrumentalizada para procesar a los dirigentes sindicales por secuestro, por daño en bien ajeno, por obstrucción de vías, por amenazas con fines terroristas, y llevan estos procesos ante la Fiscalía Especializada. Efectivamente me encerraban en un calabozo hasta que para hacerme una audiencia, que esta vez realizé la audiencia, en diciembre me hicieron un atentado en mi casa, que casi me matan, y sobre eso entonces siento más temor todavía. Que existe dinero pagado por la empresa a los organismos de investigación, estamos hablando de la Fiscalía, los miembros de Policía Judicial, existen convenios de colaboración entre la fuerza pública y la multinacional. En estas actuaciones judiciales se hacen presentes abogados particulares pagados por la empresa, lo que demuestra el interés de la empresa en interferir, en ejercer presión sobre el fiscal, sobre los jueces. 3 meses de cárcel allá, y ya en abril vuelvo y entro otra vez a Rubiales, y la persecución sigue casi peor. O sea, gente que ya ha sido despedida de la compañía ahora se atreven a hablar y a decir que a mí sí me andaban buscando para matarme y ese tema, pero que en realidad no lo habían hecho era porque yo tenía una protección del Estado. Entonces la única explicación que tiene tener tanta pauta publicitaria en los medios de Colombia es cooptar, para que no se diga todo el manejo negativo que hay en su entorno, no se divulguen estas investigaciones. Entonces por eso uno no ve sino noticias buenas en los medios masivos de Colombia sobre Pacific Rubiales y nada malo, porque obviamente aquí lo que estamos viendo es una persecución y misericordia contra el periodismo. Ellos desde el 2009, ya voy a completar 5 años, me han entablado 5 demandas, y todas lo que buscan es callarme y además desde el punto de vista monetario impactarme, porque cada demanda ha sido por $5 millones. Si uno sumara las 5 son $25 millones que ellos pretenden, pero lo que buscan es que no se sigan divulgando las cosas que existen fuera de Colombia y en Colombia sobre ellos. Esa es la triste realidad de este asunto.
Pacífico y ODL no hicieron consulta previa con nosotros porque ellos ya venían en las manos con la licencia. Y cuando yo le dije a ellos, ¿por qué entraron dentro del resguardo? Y ellos dicen, nosotros ya tenemos permiso. Y el ministerio, cuando le mandamos también tutela, y dijo que no existía resguardo indígena donde crucen las tuberías. Por eso fue que él le dio permiso para los petroleros. La empresa y el Ministerio del Interior han negado la presencia de afectaciones a comunidades indígenas xicuanis sobre territorios afectados por la operación petrolera. Para los xicuanis, su territorio es mucho más que las tierras tituladas por el Estado. Bajo él se encuentran los espíritus de la naturaleza y los guardianes del agua que se están viendo afectados por la operación petrolera. Además existen otras zonas no tituladas que constituyen el territorio de tránsito ancestral. En 2 casos la Corte Constitucional ha ordenado a la empresa Pacific suspender sus actividades de bombeo y explotación para proteger los derechos del pueblo indígena y sus creencias espirituales. Sin embargo, en los escenarios de consulta previa, las comunidades se encuentran frente a profundas asimetrías de poder frente a la empresa transnacional, agudizado por la ausencia de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. El Ministerio del Interior ha afirmado que las comunidades no cuentan con la asistencia técnica y asesoría legal para tener las medidas de compensación y mitigación adecuadas de los daños causados por la operación petrolera. Para el año 2011, con esta multinacional, se evidenció una tercerización laboral aproximadamente del 95% de todas sus actividades petroleras. Recordamos nosotros cómo en un campamento petrolero donde existían más de 15.000, 16.000 trabajadores, solo 300 trabajadores eran directos a través de su filial Metapetroleum Corp y el resto, más de 14.000 trabajadores, estaban tercerizados. Las investigaciones que hemos realizado nos han arrojado alrededor de 240 empresas contratistas y subcontratistas de Pacific Rubiales, con los campos de explotación y exploración de Pacific Rubiales Metapetroleum Corp. Sabemos que la USO presentó un pliego de peticiones en 2015 a Pacific Rubiales, que lo hizo con 60 trabajadores en una zona donde tenemos más de 15.000 trabajadores. Sin embargo, la empresa se negó a negociar esa convención. La normatividad colombiana establece que las personas quienes desarrollan actividades misionales permanentes deberían ser contratadas de forma directa. Se evidencia en Puerto Gaitán un amplio desconocimiento por parte de Pacific de esta normatividad. Pero aún más grave es la forma en la cual se fomenta un ambiente antisindical con respecto al sindicato USO dentro de Pacific y sus empresas contratistas, lo que viola la libertad de sus trabajadores. En una encuesta ejecutada por el FID, solamente el 31.1% del personal en estas empresas indicó que se puede hablar abiertamente del sindicalismo en sus lugares de trabajo. El 48.8% manifestó que la empresa trata de prevenir que el personal hable con representantes de la USO y el 79% cree que podría ser despedido por afiliarse a este sindicato. En el 2015, 60 trabajadores directos de Pacific se afiliaron a la USO y acudieron a su derecho a la negociación colectiva con su empleador. Durante el proceso, Pacific físicamente previno que la USO hablara con los trabajadores en el campo. Esto viola la legislación laboral y fue observado de primera mano por una inspectora del Ministerio de Trabajo, quien expidió un informe al respecto. Mientras tanto, los líderes del proceso fueron despedidos de forma irregular. Hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo no ha tomado acciones disciplinarias.
se empezó a secar el agua. Yo no sé cómo es que, porque es que yo les decía que bueno, los temblores, que por qué. De pronto responsabilidad social me decía de que no, que simplemente eso era un movimiento telúrico, que como en cualquier parte del país. Pero es que aquí habían movimientos telúricos, 2 movimientos, 3 movimientos telúricos por noche, es imposible. Cuando era lo fuerte que le diga yo creo que en la escala de Richter serían por ahí unos 3.4, yo creo, que es que esto se estremecía. El ranchito de pronto pensaba que empezaban las maderitas como a crujir unas con otras. El color del agua era transparente, sí, se veía al fondo y no, confiaba uno, podía tomar agua. Pero después entonces empezó con una manchita, como una manchita mantecosa por encima. Al inicio del 2015, se conoció un informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, afirmando por primera vez la relación entre la inyección de aguas tratadas y la sismicidad en los territorios. A partir de la inyección de 300.000 barriles de aguas tratadas por mes, Pacific EIP produce más de 3.5 millones de barriles de agua al día. El 80% de esta agua es inyectada a capas geológicas profundas en plataformas llamadas pad de inyección. Es decir, la empresa inyecta alrededor de 2.980.000 litros de aguas de producción. Eso es 10 veces más de agua al día que lo recomendado por los científicos estadounidenses al mes. Esta situación explicaría por qué desde el 2 de abril del 2013 y el 31 de diciembre del 2015 se ha registrado 873 terremotos en las veredas de Puerto Gaitán, pues la ubicación de los sismos coincide temporal y geográficamente con los pads de inyección y los campos petroleros de la empresa. Frente a estos hechos, la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos ha señalado que eventos sísmicos de inyección tienen el potencial de causar peligro a las fuentes subterráneas de agua potable. Otros impactos son las molestias a las comunidades circundantes, daños en edificios e infraestructuras por encima y por debajo de la superficie, y los posibles efectos adversos sobre los ecosistemas superficiales y subsuperficiales. Sí, en ocasiones huele a feo el agua, la que riegan, la riegan en la carretera, el agua de la lavandería, de baños le echan, el agua de los baños que hacen, le echan un químico, ¿cierto? Y todo se vuelve líquido y la van a esparcir en la carretera. Hacen los riegos para mitigar el polvo, pero mentira, que le hacen un daño a uno. De aquí yo capto el agua para el consumo en mi casa. Y estamos viendo unas afectaciones ambientales producto del proyecto sísmico 4D y del proyecto STAR, que es propiedad de la empresa Pacific Rubiales, donde nos ha afectado las áreas hídricas, los nacederos, las moricheras, y a este momento, pues como ustedes pueden evidenciar, estas aguas ya no son consumibles. Estamos con delegados del ANLA que están evidenciando las denuncias ambientales y los impactos ambientales. La empresa Pacific dispone el 20% restantes mediante el riego a las carreteras y los vertimientos al caño Rubiales. A pesar de las restricciones de volúmenes que imponen las autoridades ambientales, la empresa continúa vertiendo el 50% más de las aguas de producción en los caños. Aunque las autoridades ambientales han reconocido los daños hidrobiológicos, los delitos ambientales e incumplimiento de sus licencias, estas continúan en la impunidad. Pacific Rubiales hoy va a entregar el campo a Ecopetrol. 1 de julio esperamos que entregue el campo a Ecopetrol. Y creemos que Ecopetrol debe tener mucho cuidado porque no le cumplió a las comunidades, no le cumplió a los trabajadores en muchos de los acuerdos, y hoy con este tema de la crisis pues también se prevé que no hay unas tablas salariales contundentes o claras hacia los trabajadores. Entonces esperamos que la Contraloría, el Gobierno y Ecopetrol haga un buen trabajo en lo que está haciendo ya con un equipo interdisciplinario que tiene allí para la recibida de ese campo, pero que ojalá lo haga a cabalidad.
Frente a todo esto, pues hemos hecho campañas nacionales e internacionales, hemos llevado a esto a justamente la valoración del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Por el otro lado, hemos presentado 3 acciones judiciales, una denuncia penal que ha surtido múltiples irregularidades desde la Unidad Nacional de Contextos, 4 cambios de fiscales en el caso, ninguna decisión de fondo que comprometa la responsabilidad de las directivas de Pacific Rubiales, pese a toda la evidencia que hay en el proceso. Y de igual manera hemos colocado una denuncia penal por afectaciones ambientales que tampoco ha prosperado, y por último una acción civil popular pues para detener las explotaciones a través del fracking del agua que se está utilizando para sacar el petróleo y que origina temblores en la región y que está afectando no solamente las viviendas de los habitantes, sino que incluso genera miedo en las comunidades. Así que lo que esperamos pues es una respuesta de las autoridades conforme a sus obligaciones.